Mankiewicz al final de su carrera, cuando tiene que defender una tradición que es la del cine clásico americano y el cine culto de alguna manera frente a los cambios que se empiezan a producir en la industria y en la producción cinematográfica americana y que le impiden a él seguir trabajando, ¿no? Entonces en los años 80, en las declaraciones, en las entrevistas que se hicieron a Mankiewicz en los años 70 y 80, él hace una defensa férrea del cine como era antes frente al cine que hay ahora, ¿no? Es decir, que él mismo con el paso del tiempo va a verse atrapado por sus propias convicciones, por su propia tradición. Evidentemente tiene toda la razón. Él decía que no tenían sentimiento las películas de ahora, que no había caracteres. Eso lo hace Billy Wilder en Fedora. Claro, ahora la gente Fedora es esa película, jóvenes, ¿no? barbudos, que le dice. Y es curioso que una persona tan metida en la política de los estudios tuviera un final tan desgraciado dentro de la industria, como está diciendo Fernando, ¿no? Porque él, que había sido el gran productor de los tiempos gloriosos del sistema de los estudios, etcétera, ya logró salvar de alguna forma del fracaso a Cleopatra, pero después tuvo enormes problemas con el montaje de Mujeres en Venecia. En El Día de los Tramposos también tuvo serios problemas y al final logró montar de alguna manera, sin guión propio en principio, aunque luego metiera la mano, que es el guion de Anthony Shaffer basado en su obra teatral La Huella, que es con la que culmina su filmografía. Quizás sea por lo que, como tú decías, siendo relativamente joven, porque no era un tipo duro. Porque lo que tú has dicho anteriormente se lo cuentan en el libro clásico Pictures Will Talk, que dedicó Geist a Mankiewicz, sí, ¿no? Que decía que había solo una grúa buena, ¿no? Y que siempre se la daban a Henry King, como has dicho antes, pero decía que era porque había dos tipos de directores, los cooperativos y los no cooperativos. No King se ponía como una fiera si no le daban los medios que quería, mientras que Mankiewicz era más cooperativo, y curiosamente, siendo más cooperativo, al final tuvo los enormes problemas aparte de eso, porque veía, yo creo, Fernando, que venía un estilo de cine que en modo alguno podía comulgar con él, y un estilo de modo de trabajar las películas en la industria que en modo alguno podía comulgar, claro, comulgar él con ese cine que venía pero ya. El tiempo le ha dado la razón, en los 70 y en los 80. La película conflictiva, además, la que termina con la Fox, que es Cleopatra, y se vende en los estudios a la Aluminium Company, y esa es la gran tragedia del cine norteamericano, y que yo creo que ya el cine no vuelve a ser igual desde el año 61. Ves ahora la película de Mankiewicz, la ves incluso en esos metrajes que hay más largos de la que se estrenó, y te das cuenta que fue absolutamente injusto, que no se supo ver, que la película era una de las obras más estremecedoras que se han hecho sobre el amor, sobre la ambición, sobre la fe, porque Cleopatra es una maravilla. Y además hay cosas que no sé si os ocurrirá a vosotros, que es muy difícil ya separar un diálogo de Plutarco, de Suetonio o de Mankiewicz. Claro, están tan bien enlazados. Está muy bien hecho, y la película también. La película era magnífica. Y además esa película a la larga dio muchísimo dinero y no fue tal fiasco. Es decir, que fue un fracaso en el momento, pero que ha sido una película que ha dado muchísimo curioso dinero. Que es una pena, ¿no? Que coincidan dos películas, Cleopatra y Espartaco, que es el final de la gran producción, dos películas que intentan romper los esquemas clásicos de los peplum que decíamos los cinéfilos, o sea, es decir, de las películas de romanos, y cómo el sistema ya no podía acoger ese tipo de películas o los cambios sobre las películas, pero dos grandes películas menospreciadas en su tiempo que fracasaron, entre comillas, y que cada vez tienen, como estáis diciendo, más importancia. De todas formas, yo creo que hay una cosa que también es muy curiosa, que en esta película, cuando se estrena El mundo de Jorapley, dicen incluso el propio Philip Dune y el propio Zanuck, que tiene errores de casting y que no estaba bien Ronald Colman y que no estaba bien Peggy Cummins, lo cual el tiempo ha venido a demostrar que tenía toda la razón Mankiewicz, porque Ronald Colman está asombroso. Yo creo que es de los mejores trabajos que ha hecho en su carrera, y fíjate que ha hecho películas como Si yo fuera rey, que estaba maravilloso, haciendo de François Villon, o aquella película con la que gana el Oscar del actor, ¿cómo se llamaba?, que acababa asesinando. Doble vida, o como estaba en Niebla en el pasado. Pero yo creo que aquí es prodigioso. Y Peggy Cummins estaba muy bien. Naturalmente, coges a esta Peggy Cummins y la trasladas al demonio de las armas, al Gun Crazy, y es otra mujer, no tiene nada que ver. Pero da un poco lo que decía Fernando, esa frescura, esa espontaneidad, esa ventana abierta, una chica distinta cuando le dice, no, es que está lleno de gente esto, y dice, no, vamos a besarnos. O sea, que es un personaje de un atractivo enorme. Y los otros igual, están muy bien, porque el personaje de Roger es otro eje de la película, el hombre como más generoso. Percy Warren. Que está, claro, lo había hecho en teatro y él tenía un dominio de ese personaje que con 4 gestos le dice, George, esto es lo que te tenía que decir, y no hay más. Espero que me hayas entendido. Para acabar las secuencias, además, sí. Es el contrapunto perfecto. Esta es una película como El Bazar de las Sorpresas, que tiene lo hablábamos también en el coloquio del Bazar de las Sorpresas, que tiene un reparto aparentemente sin ningún brillo, sin ningún lustre de grandes estrellas, pero absolutamente sólido.
y magníficamente bien repartidos los papeles, muy adecuados, muy bien encarnados en la pantalla y que funciona como un todo. Es difícil distinguir dónde hay un actor mal en esta película o miscasting mal escogidos. Están todos soberbios desde los primeros hasta Margaret, la criada, o algún otro personaje secundario. Por eso yo creo que Mankiewicz es de los pocos que podría decir aquello que dijo Stroheim cuando Billy Wilder le dijo: me gusta mucho su cine, el único error suyo es que yo creo que usted ha ido 10 años por delante, y él dijo 20. Stroheim, como siempre, dijo 20. Yo creo que Mankiewicz ha ido bastante por delante en elección de temas. Bueno, y claro, eso le ha causado muchos problemas, como por cierto, la semana que viene veremos una película que es Tres camaradas, que está producida por Mankiewicz, con sus grandes problemas con Scott Fitzgerald, con Frank Borzage, etcétera. Pero creo que ha sido injusto, y yo estoy de acuerdo con Fernando, que cuando él hizo esas declaraciones tan amargas en los años 70 y dijo: se han perdido los caracteres en el cine, los personajes, la gente, no sé, las opiniones, que tenía toda la razón, porque él pertenecía a algo muy importante, a esa generación de escritores que han llegado a la dirección, que han olvidado luego que eran escritores para ser directores, pero que nunca han perdido el contacto con la literatura, con los buenos diálogos, con esa música especial que tiene una conversación cuando es maravillosa, ¿no? Y que hay momentos en esta película cuando están hablando los dos cuñados, cuando están hablando él y el consuegro, que es prodigiosa. Es que son momentos de una belleza donde el cine, una cámara estática, te puede producir cualquier tipo de emoción sin necesidad de nada más, ¿no? Y eso no es teatral, aunque esta sea una obra basada en una obra de teatro. Yo sigo insistiendo que no es una película en absoluto teatral, estancada de ritmo, ni farragosa en cuanto a los diálogos. Es de una enorme fluidez. No, es el gran misterio que tenía Es una Cooper, película muy ligera, Lubitsch, claro. como lo es El Diablo dijo no, que con mucha propiedad has citado tú al principio, porque realmente son películas primas hermanas, ¿no? Sí. Aunque El Diablo dijo no es una película más frívola, con un humor más en primer término, pero sin embargo esta es una película en la que el humor está todo el tiempo ahí. Muy sutil, es muy sutil. Tengo entendido que en California hay universidades. Claro. Y según va avanzando, además, la película, eso se va haciendo más patente, ¿no? Noticias del extranjero. Que una mujer de Boston ha tenido trillizos en Roma. Londres, en Roma. Esas son las noticias del extranjero del Boston Globe, ¿no? Sí. Todo esto, esa especie de perversión que tiene la película, porque la tiene, y es muy cáustica, es una película llena de causticidad. Yo he citado a Oscar Wilde y se podía citar a Jerome Calleron, a cualquiera de los grandes, a Noel Coward incluso, en un tono distinto, pero también es una película muy bien escrita, muy bien dialogada, muy cínica a veces, muy sensible a veces, muy tierna a veces también, muy amarga, es decir, que combina todo lo que es la vida, en definitiva, la combinación sucesiva de todos esos elementos. ¿Os acordáis que se decía de Billy Wilder que tenía cuchillas de afeitar en vez de un cerebro? Por lo afilado de sus comentarios. Pues yo creo que de Mankiewicz se podría decir que lo que tiene es el zumo de un limón, porque es de una acidez muy suave, muy sutil, muy aguada. Eso queda mucho más patente en las películas en que tratan sobre eso, de alguna manera, es decir, de cómo los personajes inteligentes son postergados por los personajes arribistas, ambiciosos y más bien estúpidos, ¿no? Como el caso de Valdesnudo, el caso de la Condesa Descalza, ¿no? El personaje de Humphrey Bogart en La Condesa Descalza es un personaje con una acidez efectivamente tremenda, ¿no? Porque evidentemente él es el listo de la historia y es el personaje que menos cuenta en esa historia, ¿no? Y lo mismo ocurre en Eva el Desnudo, ¿no? Claro, que el Mankiewicz es el personaje del director de cine. Evidentemente. Eso está clarísimo, y además toma partido por él. Sí, ese personaje es Cecil Fox, incluso si me apuráis el de Laurence Olivier en La Huella, aunque ahí se desdoblen dos, pero yo creo que hay mucho de Mankiewicz en casi todas sus películas. Claro, lo que pasa es que ya en La Huella Cecil Fox es un personaje con un grado de cinismo y de estar por encima de las cosas muy, muy grande, ¿no? Lo que ocurre es que siempre hay alguien que también ha vivido más. Claro, por eso, que siempre hay alguien que es más, que puede estar más de vuelta de a donde él va, ¿no? Como luego en El Día de los Tramposos ocurre igual con Kirk Douglas y Henry Fonda, película preciosa. El problema es que cuando han desaparecido estos maestros, Fernando, han desaparecido con ellos evidentemente sus películas, ya no está Cukor, prácticamente Billy Wilder, pero eso ha producido, además de que no estén ellos, una especie de
pérdida de contacto con ese tipo de cine y de comedias, porque aunque no tenga nada que ver, Bogdanovich cuando hace Ellos rieron o Todos rieron, era una comedia de este tipo, llena de ternura, llena de causticidad, pero pasa inadvertida ya la comedia, porque es como si no se estuviera en la onda, ¿no? Como después de haber hecho muchos westerns no se hubieran hecho western, entonces se pierde. Son películas demasiado raras ya. Todos rieron es una rareza de tal calibre que es muy difícil que haya nadie que se enganche a ese tren por donde va Bogdanovich, que efectivamente es un solitario en ese momento dentro de es una comedia.